este tercer workshop, ¿cierto?, que está focalizado en ser un espacio para que reflexionemos en torno a distintos recursos que nosotros podemos utilizar, distintas estrategias, ¿cierto?, que podemos utilizar en esta modalidad virtual, ¿cierto?, pero también haciéndole una mirada a este contexto que nos toca vivir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, vamos a empezar esta sesión. Ya, Dani, dale, ya. En esta mirada, ¿cierto?, sobre la contextualización que hemos tenido que realizar de nuestros procesos de aprendizaje, algunas preguntas clave. Por ejemplo, nuestras clases ahora son de 60 minutos, 45 minutos. La pregunta central, ¿cómo priorizar? ¿Cómo seleccionar? ¿A qué enfatizar, cierto? Ahora aparecen nuevas categorías dentro del proceso de aprendizaje. ¿Qué es sincrónico? ¿Qué es asincrónico? ¿Cómo abordarlo desde el proceso de aprendizaje? ¿Con qué recursos, cierto? En síntesis, ¿cómo organizar este nuevo proceso de aprendizaje, esta nueva modalidad, cierto? Y para que vayamos respondiendo estas preguntas y muchas otras que van a ir saliendo, los vamos a invitar, ¿cierto?, a ingresar a este link que aparece en la pantalla. Ya lo hemos estado utilizando en algunas oportunidades y yo creo que les va a ser fácil entrar, ¿ya? Así que se los vamos a dejar por el chat también para que puedan ingresar. Se los vamos a dejar inmediatamente en el chat. Para que les sea más fácil. Bueno, ahí en el Padlet van a encontrar un pequeño fragmento de una muy buena reflexión que escribió un profesor, un académico de la Facultad de Química y Biología, y lo importante es que pensemos en base a esa reflexión, ¿cierto? Una pregunta central, ¿cierto? Que tiene que ver con qué haríamos, ¿cierto?, post pandemia, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer, ¿cierto?, pensando en el aprendizaje de la pandemia, si es que nosotros pudiésemos empezar todo de nuevo y hacer nuestra primera clase virtual de nuevo, ¿cierto? Ya con todo este aprendizaje, ¿cierto?, de todo este proceso de cuarentena, de aprendizaje virtual, ¿cierto? Así que para que podamos ir respondiendo esto. Vamos a ver cómo va el Padlet. Perdón, pero la pregunta es, ¿qué haría si tuviese mi primera clase online o mi primera clase presencial? Dice, después del aprendizaje de la pandemia, ¿qué haría hoy si tuviese mi primera clase online? Si pudiésemos volver el tiempo atrás, si pudiésemos hacer un ejercicio totalmente contrafactual. Que en el texto dice, ¿qué haría hoy si tuviese mi primera clase presencial? Sí, Francisco, el texto está escrito desde una reflexión de lo presencial, pero si tú ves en el Padlet, arriba hay una pregunta, esa es la pregunta. Se los voy a compartir el... Sí, mejor. ¿Lo ven? Aún no. Ya, me avisan. Ya. Entonces, ahí en rosado está la pregunta y el texto está aquí abajo, ¿ya? Entonces, como dice Daniela, hagamos un ejercicio contrafactual, ¿cierto? Imagínense que podemos empezar todo de nuevo, considerando todo este tiempo de aprendizaje virtual, de workshop, de reflexiones entre los colegas, y qué haríamos, ¿cierto?, si hoy tuviésemos nuestra primera clase virtual. Ahí van apareciendo algunos comentarios. Claudia, ahí debes entrar al link, ¿cierto? Directamente va a aparecer el texto y te da la opción en el más, ¿cierto?, donde puedes agregar tu comentario.
Ah, ya, súper, ahí entraste. Es sumamente intuitivo, Rocío, sí no, estoy, uno pero simplemente... no, por algún motivo no visualizo dónde escribir. Abajo hay un más. Sí, Y tienes que... wait a minute. Gracias. Súper. Ya, a ver, vayamos revisando algunos comentarios. Bueno, debemos seguir avanzando en nuestro conocimiento en el manejo de estrategias, claramente. O sea, todo esto nos pilló como en la nada. O sea, ha sido un aprendizaje para todos y para todas. Enfatizaría nuestro bienestar emocional, sin duda. O sea, no podemos abstraernos de la situación emocional, cierto, personal que estamos viviendo, y también mostrarnos con empatía desde lo que comentan, desde lo que viven nuestros estudiantes, ¿cierto? Preguntaría a mis alumnos que dentro del ramo qué hago, qué quisieran aprender, o sea, lo vamos a abordar con fuerza, la importancia de levantar contenidos emergentes. Estamos en otra situación de aprendizaje, hay otras preguntas que nos hacemos, hay otras reflexiones, ¿cierto? Entonces sería importante como integrarlo a nivel de los contenidos. Consideraría horas no presenciales de estudio, innovar en la enseñanza. Claro, o sea, para eso estamos acá, ¿cierto? Clases más cortas, discusiones de tópicos, ¿cierto? Como diversificar la estrategia. Estamos claramente en el ensayo y error, desde que se nos cae la señal, ¿cierto? Hasta que podemos aprender otras estrategias. Recursos educativos. Sin duda el foco es la mejora de nuestros procesos. Así que pudiésemos empezar todo de nuevo a nivel general, podríamos hacer todo distinto, ¿cierto? Más o menos la edición de mi texto. Bueno, Carlos, o sea, lo importante ahí es como intencionar la reflexión. Ya no podíamos colocarlo completo, pero muchas gracias como te lo comenté. Evaluar con ellos, integrar a los estudiantes, ¿cierto?, en el proceso de aprendizaje, como desde la coevaluación, desde la autoevaluación, incluso en las ciencias más duras. O sea, hay casos interesantes. Planificar, diversificar los recursos. Me sentaría en un círculo de estudiantes para saber qué adquirieron hasta el momento, como desde un enfoque reflexivo. Levantar expectativas, un proceso más ordenado, claramente, o sea, como desde nuestra planificación a nivel institucional, ¿cierto? Para no llegar, ¿cierto?, placé a los procesos. O sea, sin duda lo que ustedes comentan enfatiza intenciones, ¿cierto?, un rol bastante destacado en los docentes que tiene que ver con el rol de tomador de decisiones, ¿ya? Tomar decisiones en este contexto, ¿cierto? Y diversificar las alternativas que nosotros tenemos para ello. Por tanto, en base a lo que ustedes nos comentan, ¿cierto? Este workshop, ¿cierto?, les va a presentar una serie de alternativas, una serie de propuestas que comentamos con Daniela, que son importantes de abordar en esta idea de tomar decisiones, de qué podemos hacer en este contexto, y que son ejemplos bastante prácticos que les pueden servir a ustedes en su docencia, ¿ya? Y que claramente se pueden modelar, se pueden cambiar, ¿cierto? La idea es que para eso sirvan, ¿ya? Dale, Dani. Ya. Bueno, están súper interesantes sus reflexiones. Yo creo que acá hay un tema que da cuenta de la complejidad que ha significado esto para todos en todo ámbito de nuestra vida. O sea, efectivamente, la virtualización forzosa, la contención, el confinamiento, el estar en cuarentena, la incertidumbre, nos afectan en todas las dimensiones de nuestra vida. Creo que es un elemento que hay que tener en consideración, que lamentablemente a lo mejor partimos con mucha celeridad porque había que responder a esto, efectivamente había que hacerlo, pero hoy día cuando ya llevamos, bueno, yo voy a cumplir 90 días de encierro, no sé ustedes, pero vamos más o menos en el mismo promedio. Hoy día podemos ver las cosas de otra forma, pero también nos permite proyectar. En realidad, este espacio no es para lamentarnos por lo que no hicimos o por lo que se pudo haber hecho mejor. Ciertamente, aprendizaje interesante a nivel tanto institucional como personal, pero por sobre todo, bueno, ¿cómo podemos ir de aquí adelante? Porque pareciera ser que la normalidad no va a existir como tal. Los procesos sociales van a cambiar un poco a partir de esto, como cambiaron en épocas anteriores con las pandemias que la humanidad vivió hace siglos atrás. No tenemos por qué pensar que esto va a ser distinto.
Entonces, efectivamente, tenemos una tremenda oportunidad para pensar y reflexionar, bueno, sobre cómo podemos hacer estos procesos, cómo podemos guiar y orientar estos procesos de aprendizaje, con qué recursos, para hacerlos más favorables. Me parecía súper interesante lo que ustedes estaban mostrando en el Padlet respecto a, bueno, a lo mejor haría clases más cortas, a lo mejor no me preocuparía tanto por tratar de que fueran todos los contenidos tal cual como lo hago siempre, a lo mejor buscaría otros recursos, a lo mejor partiría preguntándole a los estudiantes cómo están, porque yo creo que hoy día, luego de tanto tiempo de cuarentena, ya podemos ver que efectivamente esto no es una situación normal y que a todos nos va afectando de distintas formas. Entonces, para irnos ya a tierra derecha respecto a lo que se trata este workshop, que está orientado, bueno, qué estrategias, qué recursos, cómo hacer para ordenar el aprendizaje. La idea en este espacio es poder mostrarles algunas alternativas. Como todas las instancias de apoyo a la docencia, estas son ideas que podrían presencialidad. Entonces, en ese contexto, este workshop va a dar una opción, una alternativa, bueno, de cómo podemos organizar estos procesos de aprendizaje, y luego vamos a ver algunas herramientas concretas. Así que nosotros entendemos que hay una preocupación por conocer herramientas y vamos a intentar resolver esa inquietud en este texto de alguna forma. Entonces, la primera gran pregunta, bueno, ¿cómo podemos organizar los procesos de aprendizaje, resultados de aprendizaje? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos resultados de aprendizaje muy robustos normalmente en los cursos, que tienen estos tres elementos que ustedes pueden ver en la pantalla. Tiene elementos de contenido conceptual propiamente tal, es como la materia tal cual, temas de habilidades y procedimientos que muchas veces van intercalados, porque de pronto hay cosas que no puedo aprender si no lo hago a través de algún procedimiento o habilidad, que no solamente tiene que ver con ejecución manual, sino que también con procedimientos mentales. Y también tenemos actitudes y disposiciones, que es como la parte más valórica de los resultados de aprendizaje, que normalmente tributan a los elementos del sello, del perfil, etc. Entonces, una opción es que podamos reorganizar nuestras asignaturas a partir de una revisión de los resultados de aprendizaje. ¿Cómo hacerlo? Bueno, una opción es la que ustedes ven acá. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un resultado de aprendizaje de un curso real, ¿ya? Que ustedes pueden ver que es un resultado un poco robusto, que aborda hacia una acción que tiene que ver con la problematización de la situación de la profesión docente. Bueno, ya lo habrán podido descubrir que es un resultado de aprendizaje de una carrera pedagógica. Y tiene todos los elementos que ustedes están viendo en la pantalla. Bueno, ¿qué contenidos conceptuales se podrían revisar para poder dar cuenta de ese resultado de aprendizaje? Todos los que ustedes ven acá. Hay un montón de conceptos, de contenidos conceptuales por los cuales podríamos abordar el desempeño que estamos esperando en este curso, que es que los estudiantes puedan problematizar la situación de la profesión docente. Y aquí podríamos abordarlo desde elementos más históricos, desde elementos más legales, desde elementos más psicológicos, etc. Y uno puede decir, bueno, en realidad el profesorado a cargo de esta asignatura verá cuál es el camino que es más pertinente, porque lo importante que tiene que hacer es que los estudiantes problematicen esta situación. Pero si nosotros vemos esta cantidad de contenido, probablemente no son factibles de abordar, ni siquiera en contexto de presencialidad, y menos aún en este contexto, que además las clases efectivamente se han acotado, sabemos lo cansador que es estar frente a pantalla, o sea, no es la misma atención, no es la misma disposición de estar en una clase a través de un computador que estar en una sala de clase. Por lo tanto, si yo puedo lograr este resultado, voy a tener que priorizar. ¿Cómo priorizar? Bueno, eso obviamente no es algo que desde externamente se les pueda decir. Cada profesor como especialista o profesora como especialista en su disciplina podrá decir, mira, en realidad este contenido es 100% prioritario, este puede ser complementario. Y justamente, por ejemplo, esos mismos contenidos que estaban en el ejemplo, acá se han reorganizado de otra forma.
Entonces, van a haber algunos contenidos que van a ser propios del espacio sincrónico, cuando hagamos la clase vía Zoom, cuando estemos frente a los estudiantes. Van a haber algunos contenidos que se pueden dejar para el espacio asincrónico, que de todas maneras es regulado por el profesorado a través de actividades, etc. Y hay algunos contenidos que se pueden dejar como complementarios para que los estudiantes profundicen. Y con esta reorganización, efectivamente, puedo dar cuenta del resultado de aprendizaje, aun cuando no logre ver todos los contenidos. Bueno, como les decía, esta diferenciación no la puede hacer nadie más que ustedes. Cada uno en su respectiva asignatura, bueno, o asignaturas que se hagan de manera coordinada, el grupo de profesores que esté involucrado, para poder definir esto. Pero lo importante es que podamos ver perfectamente bien actividades que son más sincrónicas y actividades que son más asincrónicas. Me voy a permitir, Rocío, pasar un dato, me voy a permitir hacer un comercial. Los que quieran profundizar en esto, la Escuela de Invierno, el curso de Planificando mi asignatura con el modelo educativo, va a tener un enfoque distinto esta vez, producto de la contingencia, y vamos a abordar un poco estos elementos. Así que si hay alguien que esté interesado o interesada en profundizar en esto, porque le generan dudas sobre cómo organizar, no entiende bien, bueno, ese puede ser un excelente espacio para que de manera práctica lo hagan con sus cursos reales, entonces al mismo tiempo organizan el curso y al mismo tiempo toman el curso de la Escuela de Invierno. Así que me permití pasar el dato. Sí, súper. Recomiendo mucho ese curso, es muy bueno. Gracias, Francisco. Bueno, ahora va a ser distinto. Gracias, Francisco, pero en realidad ahora va a ser un poco distinto porque va a tener este enfoque. Y estoy haciéndole propaganda porque además lo voy a hacer yo, así que espero tener a muchos interesados en el curso. Pero creo que puede ser una instancia interesante porque efectivamente nosotros hoy día cuando hacemos un programa de asignatura, pensamos en la presencialidad. Obvio, porque la universidad es presencial. Pero hoy día claramente esta situación sanitaria mundial nos ha obligado a hacer cambios y obviamente va a ir en esa dirección el curso, cumpliendo el mismo resultado de aprendizaje, ojo, mismo resultado de aprendizaje, metodología distinta, ¿ya? Eso. Sí. Bueno, también añadir que toda la Escuela de Invierno, que ya se viene pronto, va a estar contextualizada, ¿cierto?, a lo virtual. Así que ahí los esperamos, ¿cierto?, como siempre todos los inviernos. En función de lo que dice Daniela, una segunda opción que nosotros tenemos, ¿cierto?, para organizar estos procesos de aprendizaje online, tiene que ver con vincularnos con los aspectos contextuales, ¿cierto?, contextuales y actitudinales, ¿cierto?, que se están desarrollando, ¿cierto?, a propósito de la pandemia, ¿cierto?, a nivel local, a nivel global, ¿cierto? Dani, ¿puedes avanzar un poquito? En ese sentido, ¿cierto?, tenemos que pensar que claramente la sociedad no va a volver, o esperemos, ¿cierto?, que la sociedad no va a volver a ser la misma de siempre, ¿cierto? La historia nos da cuenta que los procesos post-pandemia son difíciles. Entonces también es intencionar una mirada, ¿cierto?, de las distintas disciplinas que nos permitan abordar, comprender y proyectar cómo va a ser esta sociedad post-pandemia. Por tanto, en esa línea, ¿cierto?, los invitamos a tener un enfoque situado, ¿cierto?, en función de las miradas disciplinares, es decir, que utilicemos el contexto, los recursos, las situaciones, los problemas que se están viviendo en este contexto, ¿cierto?, para anclar el aprendizaje desde ahí. Y en esa línea, ¿cierto, Dani? Adelántale, ¿no? Sí, bueno, y en esa línea efectivamente tenemos otra opción para ordenar nuestros programas. Vimos una que tenía que ver con reorganizar los contenidos conceptuales para dividirlos de mejor forma entre lo que vamos a presentar en las clases presenciales, de presencialidad remota obviamente, está más restringida, bueno, ahora estamos en una situación específica otra vez por el paro, pero hasta hace muy poquito estaban restringidas a un tiempo más acotado que el normalmente tenemos. Pero ahora tenemos otra posibilidad, que tiene que ver con hacer una reorganización de los cursos en función de la advertencia que nos hacía Laura Spinell en la cita de la diapositiva anterior. Efectivamente, salir de una pandemia implica un doloroso desajuste social. O sea, cuando salgamos de nuestras casas post-pandemia vamos a encontrarnos con una ciudad que es distinta. Y eso creo que es algo que nos afecta en tanto universidad pública, pero también como seres eminentemente sociales que nos vamos a relacionar con estudiantes a cuyas circunstancias personales van a haber cambiado. Y también obviamente las nuestras. Entonces, eso hace que
una opción es que ordenemos nuestros cursos desde otra forma, con otra perspectiva, en la medida que se pueda, evidentemente. A lo mejor ustedes pueden decir, yo no puedo hacer esto siempre, pero podrían a lo mejor incorporar algunas cápsulas que estén en este sentido. ¿Qué es? Es pensar los contenidos de los cursos en función de aquellos aspectos que nos pudiesen ayudar a entender mejor. Por ejemplo, la controversia en la que estamos hoy día atravesando, a través de los problemas que son socialmente más relevantes. Todas las disciplinas contribuyen de una u otra forma a abordar estos problemas socialmente relevantes. Creo que nunca habíamos visto, por ejemplo, yo no sé si aquí presente habrá alguien de matemáticas, pero creo que nunca habíamos visto tantos matemáticos dando vueltas en las redes sociales, en la televisión abierta, explicando la importancia de hacer modelos, por ejemplo. Creo que no sé si eso lo habíamos visto en lenguaje coloquial, en jerga común y corriente, en medios de comunicación de masa. Probablemente no, pero eso nos da cuenta de la importancia de hacer converger estas disciplinas para poder analizar estos problemas y estos contenidos controversiales. Sí. Bueno, y acá hay algunas alternativas que son muy diversas. Sí, ahí la invitación, claro, es a vincular, ¿cierto?, la enseñanza de las disciplinas con los problemas del contexto. Es decir, por ejemplo, me comentaban que desde el área de la salud han priorizado mucho temas de ventilación, de protección personal, ¿cierto?, del análisis de los virus SARS, que es el COVID, ¿cierto? Por tanto, los recursos, los problemas, los casos están a la mano. Pero no tan solo el COVID. O sea, también pensar en contenidos que son controversiales, en temas que son controversiales. Ahí, por ejemplo, la profesora Claudia Vargas, que anda por ahí, hizo un muy buen artículo de la enseñanza de las matemáticas y el estallido social, por ejemplo. O colocar casos que nos permitan analizar los compuestos de las bombas lacrimógenas y su relación con la violencia política, las trayectorias, los pesos, ¿cierto?, en el área de las ciencias básicas. Por tanto, contenidos, ¿cierto?, que son controversiales, que son temas de disputa, que están en la palestra. Y en esa línea también contenidos emergentes. A mí me han preguntado mucho, profe, ¿qué pasa después de la pandemia? ¿Esto lo habíamos vivido antes? Y claro, o sea, si nosotros preguntamos a nuestros abuelos y revisamos los libros de historia, el cólera, ¿cierto?, la tuberculosis, hasta un presidente se murió por la tuberculosis. Por tanto, son situaciones que están ahí. Levantemos contenido desde los intereses de nuestros estudiantes, de las familias, de sus comunidades, ¿cierto? Volvamos a temas que están siendo centrales en el contexto. O sea, la metodología para contar los datos del COVID no es menor. O sea, lo podemos hacer desde un análisis cuantitativo, ¿cierto? Abordar las problemáticas desde las distintas disciplinas. Los recursos están ahí, la realidad está ahí, lo importante es que seamos, ¿cierto?, un aporte para poder comprender, ¿cierto?, y proyectar estas problemáticas. Bueno, voy a hablar un poco más lento porque por interno me han dicho que hablo como muy rápido, así que disculpen que ahí no me he atendido a hacer el esfuerzo por hablar más pausado ahora. No me pasa la diapo. Ahí sí. Bueno, y también en el chat una profesora preguntaba, bueno, pero ¿cómo? Si está bien, una cosa es hablar de estos temas actitudinales y todo, pero somos responsables igual de la enseñanza de un contenido que es evidente. Entonces queremos hacerles una propuesta, justamente en esa línea. Y por ejemplo, tomamos los atributos del sello. No es para que ustedes hagan estas mismas actividades, sino que pensando en cuáles son los elementos actitudinales que son comunes para toda la institución, bueno, efectivamente son los atributos asociados al sello, que son los elementos actitudinales de general. Ustedes obviamente lo podrían hacer esto mismo con sus elementos actitudinales pertinentes a sus asignaturas. Bueno, ¿de qué se trata? Efectivamente tenemos acá algunos de los atributos del sello. El liderazgo, la autonomía, la innovación y el emprendimiento, la ética, la responsabilidad social, que es como nuestra principal elemento actitudinal transversal. Tenemos la adaptabilidad, que nosotros lo denominamos coloquialmente de otra forma, ¿cierto? Y el conocimiento acabado en lenguaje. Entonces, bueno, nosotros estamos pensando ahora cómo podríamos hacer actividades en nuestros cursos que partan o que se originen en estos elementos actitudinales sin desatender los elementos de los contenidos que son obligatorios también de ser abordados y que son la responsabilidad de los profesores efectivamente. Entonces,
Bueno, la idea es que podamos revisar algunas herramientas concretas que nos permitan ver, bueno, de qué manera podemos trabajar desde los elementos actitudinales para poder responder mejor esta demanda que va a tener el estudiantado asociado a salud mental, a la incertidumbre que nos va a generar la pandemia, pero que de todas maneras nos permitan llegar a los contenidos, ¿ya? Esto en ningún caso es un llamado a decirle, olvídese de su listado de contenidos conceptuales y solo trabaje los elementos actitudinales. Los elementos actitudinales tienen sentido cuando se anclan en elementos conceptuales, ¿ya? Entonces, eso quiero que quede súper claro, porque esto no es un llamado a que solamente abordemos el sello sobre la nada. Abordemos los elementos conceptuales pertinentes para su asignatura, serán unos más que otros, pero anclados de los contenidos. Pero la invitación es a pensar cómo podemos entrar a esos contenidos a partir del trabajo desde lo actitudinal. Sí. Entonces tenemos algunas Que se actividades. haga, Dani, un ejercicio de integración. O sea, lo que tenemos que apuntar a hacer es primero a priorizar, ¿cierto? Lo fundamental, pero también hacer integración. Pensar el aprendizaje desde la habilidad que espero desarrollar y desde la actitud, en sintonía, ¿cierto? Con el contexto, y desde ahí anclar el aprendizaje. Bueno, y justamente, tal como dice Rocío, para eso hemos elegido 3 atributos del sello. Bueno, veíamos acá que tenemos todo eso, y hemos elegido la autonomía, la colaboración y el uso, del lenguaje. Es muy probable que algunos de ustedes hayan dicho, se encuentran con que van a revisar una tesis, y la tesis está mal redactada. No sé si les ha ocurrido eso, es probable que sí. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pudimos haber hecho durante todo el tiempo que dura la formación para poder contribuir a que estudiantes que tuviesen menos competencia de lectoescritura pudiesen ir mejorando y disminuyendo esa brecha? Bueno, podemos perfectamente abordar esas estrategias, abordar esos contenidos, esos saberes que son transversales desde nuestros contenidos. Como les decía, hemos elegido 3 atributos del sello para mostrar algunas herramientas que podrían permitir esto con algunos ejemplos más concretos. Rocío. Bueno, el primero de los ejemplos y de las aplicaciones, ¿cierto?, que podemos utilizar de los recursos es Perusall. Aquí muchos profesores y profesoras del DDU sabrán ya que es el Perusall. Y un tema, ¿cierto?, para abordar los contenidos de orden conceptual más teóricos tiene que ver con la lectura de papers, ¿cierto? Sin embargo, Perusall nos ofrece una posibilidad de hacer esta lectura, ¿cierto?, pero de forma colaborativa, ¿ya? Lo que hace Perusall es que es una plataforma, ahí está el link, donde uno, ¿cierto?, como docente, sube el documento, se comparte a un grupo de estudiantes y lo que permite es ir identificando ideas centrales, hipótesis, argumentos. Y a los estudiantes y a las estudiantes le da la opción, ¿cierto?, para ir colocando comentarios. Entonces, por ejemplo, si hay un concepto que no se entiende, se comenta. Y se van retroalimentando, ¿cierto?, entre sí. Por tanto, esta herramienta, Perusall, ¿cierto?, nos permite leer de forma colaborativa y nos permite profundizar en el análisis crítico del texto. Y también hacer seguimiento, ¿cierto?, nosotros como profesores, para ir viendo quién va leyendo y quién va reflexionando. Por tanto, si es que lo pensamos, ¿cierto?, desde la integración curricular de esta aplicación, podemos pensar utilizar Perusall, ¿cierto?, desde la metodología de clase invertida. Por tanto, en una lógica asincrónica, ¿cierto?, se les da al estudiante un texto para revisar en su tiempo autónomo, ¿cierto?, en su trabajo asincrónico, se sube el documento a la plataforma, los estudiantes, el grupo curso completo, leen el documento en la plataforma, identifican hipótesis, preguntas, ¿cierto?, identifican los argumentos centrales y luego en la misma plataforma, ¿cierto?, se pueden hacer preguntas, ¿cierto?, y se va profundizando. Por tanto, siguiendo la lógica de la clase invertida, después tomamos esos conceptos y hacemos aplicación en la clase a través de Zoom, ¿ya? Por tanto, lo teórico lo revisan a través del texto, con las preguntas, con el análisis más en profundidad, y después tomamos esos conceptos para hacer aplicación en la clase presencial, ¿cierto?, a través de Zoom, ¿ya? Vamos a hacer con Daniela algunos tutoriales de Perusall, ¿cierto?, que los vamos a poner a disposición, y si tienen dudas de cómo usar, escríbanos y ahí les comentamos, ¿ya?
¿ya? De hecho, Pero se lo recomendamos porque es un muy buen, es un muy buen recurso. Me ha servido en distintos espacios y bastante bien. De hecho, con Perusa, ya hay un tutorial disponible en la página de la UNIE, y como les comentábamos ayer a los que estuvieron en la actividad del foro, estamos trabajando para que todos esos tutoriales estén mejor organizados, porque hoy día hay muchos tutoriales, cápsulas, videos, instructivos realizados, hechos tanto como por nosotros, por la UNIE, como por ejemplo por la red de aprendizaje activo. Hay muchas cosas interesantes que facilitarían mucho la vida, pero lamentablemente no están concentradas en un mismo lugar. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es que ustedes, ya a partir de la próxima semana probablemente, encuentren en un espacio fácilmente identificable en su propio, cuando ustedes ingresen al campus virtual, con sus nombres, entonces cuando están solo sus cursos, van a poder encontrar un repositorio bastante más organizado con todos estos tutoriales. Por ejemplo, de Perusall ya hay uno. Entonces, por si a alguno de ustedes le parece que es interesante, pero quizás no le queda tan claro cómo se ocupa, va a encontrar ahí un repositorio, un tutorial bastante claro cómo usarlo. De más está decirles, de todas maneras, que si de todas formas tienen dudas y no entienden bien cómo usarlo, o no se les ocurre en qué contexto podría ser mejor utilizado, por supuesto nos pueden contactar y nosotros con toda disposición vamos a trabajar con ustedes. Estoy tratando de pasar a la otra lámina, pero algo le pasa a esta cosa. Entre la lluvia, sí, el computador prendido todo el día, o sea, se pone bastante lento el sistema, pero bueno, son cosas de la docencia en casa. Ahí creo que está pasando. Pero ahí está la otra lámina, Rosy. Ya. Bueno, la otra herramienta que nos permite abordar, ¿cierto?, el trabajo colaborativo es Trello, ¿ya? Trello nos ofrece una plataforma, ¿cierto?, que también es gratuita, igual que Perusall, para ir haciendo trabajo colaborativo, en el sentido de hacer una planificación de todas las etapas, ¿cierto?, de las acciones, de los responsables, de los hitos centrales, y después colocarlo y ir haciendo el seguimiento. Por tanto, si es que lo vinculamos con alguna estrategia, podemos abordar el trabajo colaborativo e ir integrando esta plataforma, ¿cierto?, utilizando, por ejemplo, método de proyecto, en una actividad sincrónica, ¿cierto?, en el espacio de la clase de Zoom. Podemos trabajar, ¿cierto?, con el breakout rooms, así, haciendo equipos, ¿cierto?, de Zoom, ¿cierto? Y cada estudiante, en sus equipos, ¿cierto?, a través de Trello, identifican las etapas, las acciones, los recursos, ¿cierto?, y lo disponen de forma gráfica, ¿cierto? Y eso le permite ir haciendo el seguimiento tanto al profesor, ¿cierto?, como a las y los estudiantes respecto de las etapas y del seguimiento del proyecto, ¿ya? Por tanto, ahí hay un ejercicio un poco de asignar responsabilidades, definir acciones, ¿cierto?, ir abordando la autonomía y el liderazgo más allá del trabajo colaborativo, ¿cierto?, y le permite disponer toda esa información en un esquema gráfico que permita ir haciendo el seguimiento, ¿cierto? Y ahí trabajando con algunas estrategias, ¿cierto?, que posee Zoom. Esto también se puede hacer en el Moodle. ¿Ya? Todo esto que nosotros estamos viendo, tanto en Perusall como en Trello, también se puede hacer en el Moodle, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver ahora un poco con Daniela. Moodle es institucional, todos tenemos acceso a Moodle, ¿cierto? Pero ahí también tenemos que colocarle nuestras fichas porque es lo que tenemos a mano, ¿cierto? Y que se pueden hacer muchas cosas. Trello también se pueden hacer asincrónica. De hecho, esta misma actividad de organización de los grupos puede ser asincrónica también. Como les comentamos, esta es solamente una idea. Lo importante es que podamos reconfigurarlo, hacerle adaptaciones en las distintas modalidades, tanto de lo sincrónico como lo asincrónico. Así que son ejemplos para que ustedes utilicen, transformen y puedan contextualizarlo a su quehacer. Bueno, justamente como decía Rocío, nosotros podemos utilizar múltiples herramientas. O sea, si intentáramos tratar de conocerlas todas, no habría forma. Hay herramientas para todo lo que no se le puede ocurrir en la web. Obviamente, algunas con licencia, otras liberadas, pero hay demasiados recursos.
Lo importante acá es que no se sientan abrumados si no las conocen todas, porque en realidad no es necesario. Nosotros podemos generar unos buenos espacios de aprendizaje en línea, virtual, sin necesidad de recurrir a un set interminable de actividades. No es activismo en sí por sí mismo. Lo importante es buscar aquel recurso que sea necesario para poder generar un aprendizaje determinado. Y a veces esos recursos pueden ser sumamente fáciles de encontrar y pueden estar disponibles, por ejemplo, en el Moodle en campus virtual. Sí, a veces puede ser que a lo mejor nos asustamos con tantas herramientas que se traen desde afuera, pero también hay herramientas que ya están en el Moodle y que probablemente las hemos ocupado muchísimo y las podemos pensar para fines determinados. Por ejemplo, estábamos viendo la importancia de la escritura, el lenguaje, el uso acabado del lenguaje materno. Entendemos que como estamos en Chile, eso es el español. Por lo tanto, ¿cómo podemos trabajar desde un contenido específico de nuestra asignatura herramientas que permitan manejar un buen lenguaje? Y por ejemplo, acá hay una actividad. Esto, si ustedes ven acá, no sé si ven el cursor, la actividad es un foro. Me imagino que reconocen el símbolo. Estos globitos son propios del foro del Moodle. Y, por ejemplo, esta es una actividad ejemplo, se llama La tesis del autor en 100 palabras. Copiándole, obviamente, haciendo uso del célebre concurso de cuentos capitalino. Pero, ¿qué busca? Busca, efectivamente, que los estudiantes puedan, en pocas palabras, explicar una idea. Puede ser la tesis del autor, puede ser un resultado de un problema, puede ser una hipótesis. Bueno, va a depender del contenido, va a depender de la disciplina. Pero ¿por qué era importante hacerlo en 100 palabras? Uno, porque obliga a que no podemos poner nada accesorio. Es como cuando uno escribe un Twitter, cuando uno hace un tweet, busca lo más preciso posible. Tenemos que redactar lo suficientemente bien para que todos los interlocutores entiendan lo que estamos queriendo decir. Y al ser en 100 palabras, para el profesor que lo revisa, no es un trabajo terriblemente largo o complejo, porque efectivamente si ustedes tienen 50 estudiantes y a todos les van a pedir 3 planas, significa que van a tener que revisar 150 hojas. Pero si revisan 100 palabras, quizás es bastante más abordable y a lo mejor vamos a generar el mismo impacto, incluso mejor. Por ejemplo, considerando que nuestros estudiantes se saben desenvolver, o en general se saben desenvolver en redes sociales, perfectamente bien podemos utilizar algo tan simple como un hilo de Twitter, que a lo mejor aunque no lo escriban, lo han leído, saben las discusiones hoy día de la opinión pública. De hecho, la academia hoy día discute mucho desde el hilo, abren hilos en Twitter para poder plasmar un saber o una opinión con fundamentación sin tener, pero que lo ocupan esta plataforma para que llegue a la gente común y corriente y no solamente quede en los círculos académicos. Podemos hacer algo muy similar como eso. Y por ejemplo, acá ustedes ven cuál es la consigna. Si ustedes se dan cuenta, lo que aquí muestra es que estamos dando claramente la consigna para que, abordando el elemento más actitudinal o de sello que tiene que ver con la escritura, con una escritura correcta, podemos abordar un contenido que en este caso son los textos X de una unidad Y. Y lo que se hace es que se hace una invitación a abrir un hilo con una intervención clara, puntual, precisa, comentarios solo con texto, no con emoticones, no con imágenes, el valor está en la palabra escrita, se puede responder, pero siempre desde la tesis de los autores. Aquí las opiniones personales no van a entrar, porque nuestro foco en esta actividad no es la argumentación que hacen los estudiantes, que puede ser perfectamente bien el foco de otra actividad, pero acá estamos viendo el contenido. Por ejemplo, comentarios con falta de ortografía o mal escritos serán borrados y se notificará al autor para que los reescriba. Y la dinámica es de hilo, por ejemplo, todos comentan sobre un puro tema para que no se abra a una discusión eterna que el profesor después no tiene cómo poder dar retroalimentación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una actividad súper sencilla, con recursos del Moodle, que probablemente la mayoría de ustedes ya está familiarizado. Si no lo está, es muy fácil de familiarizar y podemos abordar tanto elementos del contenido como elementos más genéricos, que están más transversales, que están asociados a una competencia mínima de los profesionales, que es que puedan escribir bien una idea de su disciplina. Obviamente, las condiciones de esa escritura van a depender de lo que estemos hablando, de la disciplina, del contenido, del área del conocimiento, etc. Pero aquí podemos ver un ejemplo.
Y acá tenemos otro ejemplo concreto, pero que está orientado, por ejemplo, para facilitar la autonomía. En sesiones anteriores, los que hayan participado en workshops anteriores, que estuvieron orientados al tema de la evaluación, se hizo mucho hincapié en la importancia de la retroalimentación, ¿ya? Eso es algo que es evidente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, y probablemente algunos de ustedes dirán, sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero hay una limitante que tiene que ver con los tiempos de trabajo, que tiene que ver con la cantidad de estudiantes. Si ustedes tienen 4 cursos, por ejemplo, de 50 estudiantes, se entiende que a lo mejor no tengan posibilidad de hacer una retroalimentación uno a uno de los estudiantes. Entonces, acá, por ejemplo, valga la redundancia, hay un ejemplo para, utilizando una herramienta del Moodle, se puedan hacer, los estudiantes puedan ir chequeando cuánto van aprendiendo o cuánto van entendiendo de un tema que está situado tanto en su tiempo de trabajo asincrónico como en su tiempo de trabajo autónomo. Entonces acá, bueno, les puse un ejemplo que ustedes puedan decir, bueno, está bien, está mal. Si hay alguien que sea del área de ciencias médicas y encuentre que no tenga precisión conceptual el ejemplo, les pido disculpas. Es solo para ilustrar cómo podríamos utilizar, por ejemplo, esta herramienta. Esta herramienta se llama H5P y está disponible en el Moodle. No sé si la conocen. Lamentablemente como estoy compartiendo la pantalla, no veo todas las caras, pero no sé si la conocen, si la han escuchado, si la han utilizado anteriormente. Pero acá lo que nos permite es que, por ejemplo, entre otras herramientas, pueda hacer que insertemos preguntas orientadoras y que el estudiante responda. La respuesta no le va a llegar a ustedes, ¿ya? O sea, no se preocupen que no tengan que revisar ni hacer estadística con qué responden los estudiantes. Pero ¿para qué sirve la respuesta? Para que el estudiante sepa si está entendiendo o no. Lamentablemente a veces tenemos estudiantes que les va mal, que tienen mal rendimiento. Algunos es porque a lo mejor derechamente no asumen la responsabilidad como corresponde, no dedican el tiempo que se necesita para aprender, etc. Pero tenemos otros estudiantes que aún dedicando el tiempo, que aún haciendo las actividades, aún les cuesta mucho lograr. ¿Por qué? Bueno, la literatura es vasta respecto a dar explicaciones, pero una posibilidad puede ser que no logran comprender cuál es el obstáculo epistémico que está a la base de su no comprensión. Entonces, perfectamente bien, ustedes como expertos disciplinares podrían decir, bueno, si el estudiante marca la alternativa A, es porque está pensando esto. Si el estudiante marca la alternativa B, es porque se complicó en esta parte. Si el estudiante marca la alternativa C, es porque está entendiendo el razonamiento y va por un buen camino. A veces los estudiantes, bueno, pensemos también en nosotros cuando fuimos estudiantes. Estamos estudiando solo, creemos que estamos entendiendo algo, pero nos gustaría que alguien nos dijera, pero obviamente nunca, menos antes, uno ni siquiera le escribía un correo electrónico al profesor, no se nos pasaba ni por la cabeza. Pero hoy día los estudiantes probablemente tampoco se atreven a hacer eso a cada rato, aun cuando tenemos más canales de comunicación que antes. Entonces una alternativa puede ser la herramienta del H5P, que en el fondo es una herramienta que es para crear contenidos interactivos, pero que perfectamente bien permitiría, en este caso, esta actividad. Por ejemplo, dice, ¿cuánto voy entendiendo de la lectura? Puede ser de otro tema, de otro tópico. Puede ser de una ley, puede ser de una política pública, puede ser de lo que ustedes estimen conveniente. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuál fue el principal cambio que propició la gripe española? Bueno, estamos haciendo ejemplos ad hoc con el escenario mundial, ¿no? Entonces tenemos 3 alternativas. Entonces el estudiante se supone que luego de haber hecho la lectura tendría que contestar estas preguntas. Una alternativa sería que el principal cambio fue que la teoría de los gérmenes haya sido aceptada sin duda en todo el mundo. La otra alternativa podría ser, dio la razón a los eugenistas ya que la enfermedad se propagó entre los grupos extranjeros. O dio origen a lo que hoy conocemos como salud pública, mostró la necesidad de contar con eficientes sistemas sanitarios integrados y de acceso universal. Ok, ¿qué pasaría? Por ejemplo, tenemos a nuestros estudiantes. Si alguno estudiante contesta que el principal cambio fue que la teoría de los gérmenes haya sido aceptada sin duda en todo el mundo, nosotros le podríamos poner, estos son ejemplos, insisto, que tiene que volver a leer el capítulo. Es decir, no lo entendió, ¿ya? O sea, si marcó esta, hay una parte del capítulo o una parte del texto que no lo logró comprender completamente, entonces nuestra recomendación es que lo lea de nuevo y lo revise de nuevo porque hay un ámbito que no está comprendido. Por ejemplo, si marcara la segunda, dio la razón a los eugenistas, ya que la enfermedad se propagó entre los grupos extranjeros, aquí nosotros tendríamos que hacer una corrección. Diríamos,
Si marcaste esta respuesta es porque no has comprendido bien las razones que provocaron el contagio entre los italoamericanos de Nueva York, que es el caso que pone la lectura. Reflexiona un momento con lo que ocurre con el COVID actualmente. Las causas de contagio no tienen una explicación racializada. Este es un grave error. El contagio está relacionado con los medios de vida al que logran acceder las personas. Y aquí nosotros pudiésemos hacer un feedback asociado, por ejemplo, a predisposiciones, a prejuicios, etc. Y finalmente, si el estudiante marcara la que es la correcta, que es de origen a lo que conocemos como salud pública, le podríamos decir, esta respuesta está correcta, y podríamos ampliar la pregunta. ¿Qué lecciones nos deja? Incluso le podríamos decir, por aquí va el sentido del curso, prepárate para la evaluación final. Y eso es una actividad que podríamos hacer, no nos demoraríamos mucho en hacerla en Moodle, y los estudiantes podrían ir chequeando autónomamente su aprendizaje. La pregunta ahora que les quiero hacer es si les gustaría aprender a usarla, porque podríamos hacer de inmediato. Por aquí hay algunas preguntas. Yo creo que sería importante que nos pudiesen mostrar, Dani, cómo funciona. ¿Cómo se hace? Hay hartas aplicaciones que son externas a Moodle que permiten trabajar con preguntas. Socrative, Kahoot, Menti, pero lo importante es sacarle provecho a la aula virtual, que es lo que tenemos a mano. ¿Ya? Así que, Dani. Correcto, porque fue lo que me... Perfecto. Voy a mostrar, sí, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, más que la herramienta en particular, más que esta por sobre otra, es el potencial que tiene para el aprendizaje. Pero como esta está en Moodle, ya la tenemos en el espacio, ¿para qué nos vamos a complicar? Nos vamos a complicar la existencia. Ya, yo espero de verdad que me acompañe internet en este caso. Si la conexión lo permite. Sí, porque hace un ratito estaba probando para hacer este mismo ejercicio y se me caía el Moodle, pero era por la conexión, pero porque se me caía, no el Moodle, se me caía la señal totalmente. Espero si no funciona, les prometemos el tutorial. Ya, me dan un segundo para poder tenerlo abierto y perfecto. Ya. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Ven? Está pensando. Curso, ¿está pensando aún? Ya. Ahora sí. Ya. Este es un espacio virtual de Moodle, pero es un espacio, bueno, que yo lo tengo para jugar. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el curso es con mi nombre, no es que sea tan ególatra que haga un curso con mi nombre, sino que es un espacio que está hecho para practicar y para mostrar algunas cosas. Bueno, ya saben, los que han trabajado con Moodle, damos a activar edición. ¿Ya? Ya, miren. Yo lo voy a, si ustedes me acompañan y ven el tema 3, en el tema 3 está esta misma pregunta. ¿La tengo así, como para que los estudiantes la pinchen? ¿O la tengo incrustada, como para que la podamos pegar, por ejemplo, arriba de un PPT? Todas esas cosas se pueden hacer, ¿ya? Pero yo les voy a enseñar a hacer, bueno, ¿cómo lo hacemos? Voy a abrir el tema 4, donde estaba la tesis de la autora en 100 palabras, y vamos a añadir una pregunta, pero ahí les voy a pedir que alguno de ustedes, si es que quiere, le interesaría hacerlo en su curso, a lo mejor puede actuar de modelador y nos podría decir qué pregunta le gustaría poner. Y lo hacemos entre todos. No sé si ella se ofrece para plantear una pregunta que pudiese ser interesante. ¿Hay alguien? No puedo ver el chat en estos momentos, pero si hay alguien que quisiera, le interesaría hacer esto y le gustaría ver cómo lo puede hacer, lo hacemos de inmediato. Yo te aviso si que hay de comentarios. Nomás, se peleen. Es que no puedo ver el chat por alguna razón. Sí, no te preocupes, yo lo estoy viendo acá. Ya. Bueno, mientras tanto, les voy a mostrar cómo se hace. Si ustedes se ven acá, dice, añade una actividad o recurso, que esto es lo que ustedes ven siempre cuando entran al campus virtual. Entonces le vamos a dar un clic. Y nos va a mostrar esta gran cantidad de listado de cosas. Base de datos, charla, consultas, cuestionarios, cosas que probablemente ustedes ya ocupan. Y acá tenemos
las etiquetas, que es lo que nos permite ir ordenando el espacio, los archivos, las carpetas, las URL, etc. Bueno, vamos a seleccionar el que dice H5P. Y le vamos a dar a clic a aceptar. Ya. Y nos va a dar unas opciones, miren. Yo voy a ir bajando. Y nos va a decir que podemos hacer distintas actividades. La primera es la que yo les mostré en la actividad, que es la de opción múltiple. Pero hay muchas otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, también permite hacer PPTs interactivos. Entonces yo mi PPT lo voy transformando en un recurso interactivo y le voy poniendo preguntas arriba. ¿Ya? Pero eso a lo mejor puede ser más trabajo para los que estén más interesados, los que les guste más jugar con estas herramientas. Entonces vamos a ver la de opción múltiple. Damos clic a opción múltiple. Entonces, ahora sí. Ya, aquí tenemos una pregunta. ¿Quién se ofrece? Ya. Sí, aquí tenemos, espérame, que me llegó en privado. ¿De qué título de la, o sea, qué título le Ahí podríamos está poner a la actividad? Espérame. ¿Puedes ver el chat? Sí, lo puedo ver. Ahora lo puedo ver. Ah, perfecto. Aquí ya está una pregunta muy larga. Perfecto. ¿Cuál es la definición propuesta de derrame pleura? Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, esa misma. Ya. Ya. Vamos a hacer la pregunta. Lo único que hice fue que le di copiar y pegar al chat, pero la podría escribir directamente, le podría poner así. ¿Ven? Así, lo mismo como hacemos con un procesador de texto. ¿Ya? ¿Cuál es la definición? El título del curso podríamos poner, vamos a poner, disculpen para el profesor que haya hecho esta pregunta, lo rudimentario del título que voy a poner. Dani, por mientras me estaban comentando por interno que, claro, la aplicación, ¿cierto? H5P, no solamente para hacer preguntas de alternativas, sino que en general para material audiovisual, ¿cierto? Sí, sí, claro. Multimedia, ¿cierto? Es decir, como diversos recursos. Así que es bastante amplio. Totalmente. O sea, eso es lo que le estaba diciendo. H5P es para generar material interactivo. De todo el universo de cosas que se pueden crear, esta es una. ¿Ya? La razón por la que la elegí es porque creo que cumple con esto de que los estudiantes vayan autochequeando cuánto van aprendiendo, cuánto van comprendiendo, sin necesidad de que el profesorado esté pendiente o tenga que dar respuesta a uno, pensando sobre todo, por ejemplo, en cursos muy grandes, donde esta posibilidad no es viable. ¿Ya? Por mucho que nos gustaría a lo mejor poder retroalimentar uno a uno los estudiantes, probablemente no es que no se quiera, es que no se va a poder. Entonces, por eso elegí esta opción, pero efectivamente, tal cual como señaló la persona que haya hecho este comentario, es que H5P da una opción enorme, enorme, enorme. Si esta les parece interesante, a lo mejor después más adelante podríamos hacer quizás una sesión solo para ver esto, o podríamos hacer un tutorial solo para esto. Pero lo que nos parecía relevante acá era que pudiésemos ver de qué manera concreta podemos utilizar herramientas que ya están disponibles para, por ejemplo, abordar temas de la autonomía. Entonces, la opción A que muestra acá es alteración del flujo normal del líquido pleural. Esa podría ser una respuesta. Yo no sé, porque la verdad es que no tengo idea del contenido, si está correcta. Si está correcta, le podemos poner aquí que es la respuesta correcta. Si es así, le va a aparecer en verde al estudiante cuando le dé a ver el feedback. Si no está correcto, simplemente le dejamos en el cuadrito vacío. Y consejo de retroalimentación. Y aquí es donde... Efectivamente, Dani, la A es la correcta. Perfecto. Entonces podríamos poner acá. Por ejemplo, podríamos poner, ustedes a lo mejor podrían poner una retroalimentación mucho más completa que esa. Y después vamos a las otras.
Opción 2. Vamos a ir a la opción 2. Ojo que si ustedes se dan cuenta acá, da más opciones de retroalimentación. Por ejemplo, mensaje que se muestra si selecciona una respuesta. Podría decir, no sé, verificar si es que no contestan, etc. Ustedes dan distintas opciones. Ya, esta ya sabemos que no es correcta. Entonces podríamos poner aquí, cuidado. Si seleccionaste esta, es porque no entendiste o porque confundiste, es porque confundes, no sé, A con B, ¿ya? Probablemente puede ser que haya algún estudiante que confunda una situación con otra. Vamos con la siguiente pregunta. Añadir opción. Podemos añadir varias opciones. Ponemos la C. Ya sabemos que no es correcta, entonces le decimos algo, ¿ya? No los quiero latear, así que... y finalmente podríamos poner la D, que es... Perfecto. Y aquí tenemos, y vamos a poner de nuevo consejos de retroalimentación, como marcó esta, es porque a lo mejor le podrían poner las proteínas no producen, estoy inventando, no producen este efecto por ABC, ¿ya? Y le damos a guardar cambios y regresar al curso. Era un poquito más largo el ejemplo, solamente lo hice así para no hacérselos tan extenso. Entonces, acá quedó. Entonces yo puedo dar a la pregunta biología, al del tema biología, o podría ser líquido pleural, no sé. Y ya tenemos las preguntas. Ya, voy a marcar la B. Comprobar. Wait, me equivoqué. Está mala esta respuesta. Ya, entonces, y puedo mostrar la solución y me puede decir, voy a mostrarla. Eso sí ocurre. Se corren de orden. Cuando uno las ha marcado ya, se van corriendo de orden, ¿ya? Pero ustedes lo pueden ver así. Otra opción, si es que no quieren que los estudiantes lo vean de esa forma, además da la opción de incrustar, cómo se incrustan los videos, cómo se incrusta cualquier cosa, y lo pueden poner en una etiqueta, lo pueden poner en una hoja pueden hacer una hoja solo de chequear, etc. No sé si va quedando más o menos claro cómo se ocupa la herramienta. Sí, Dani, ahí un profesor, Camilo Tapia, muchas gracias, nos mandó un link de los distintos ejemplos y posibilidades que tiene la H5P. Así que ahí les recomiendo que lo revisen, ¿ya? Y estamos al debe entonces con un tutorial. Aquí en la universidad hay usuarios expertos de tanto del aula virtual, ¿cierto?, como del H5P, así que ahí vamos a estar contactándolos para poder apoyarnos en eso. Bueno, y un poco a las preguntas, sí, pueden hacer distintas programaciones. Yo en realidad lo hice muy breve para que alcanzáramos a verlo acá, pero ustedes se dieron cuenta, había un montón de opciones que yo no fui marcando. Las pueden ir mirando con calma y pueden ir viendo cuál es la que es más pertinente. Pero a lo que íbamos, más allá de, es que no quiero que crean que esto es activismo puro o solo eso. Actividades que nos permitirían, por ejemplo, ir chequeando o que los estudiantes vayan pudiendo chequear el aprendizaje, considerando que probablemente el distanciamiento social y la utilización de los recursos virtuales puedan generar mucha distancia. Entonces, nuestros estudiantes, al sentirse con tanta distancia, se pueden sentir muy desplazados del proceso de aprendizaje. Tal vez breves cosas como esta podrían ayudar a que vayan siguiendo o que vayan chequeando cuánto van aprendiendo. A veces eso lo hacen en la clase porque le preguntan al compañero que está al lado. El aislamiento no nos lo permite. Pero este tipo de herramientas podría, en parte, siempre en parte, paliar el efecto del aislamiento social. Y al mismo tiempo favorecer herramientas de autonomía, porque si mi respuesta me dice que al parecer me equivoqué y estoy confundiendo, no sé, proteínas con otras cosas, bueno, a lo mejor ahí me doy cuenta que en realidad lo que no entendí bien fue el capítulo anterior que tenía que ver con las proteínas o con el comportamiento de las proteínas. No sé si va quedando más o menos claro.
¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, ahí por ahí. ¿Sí? Y aquí en el chat se están haciendo algunas preguntas, así que estamos... Ya, perfecto. Pero nosotros los queríamos invitar a que hiciéramos una pequeña actividad antes de terminar. Sí, la idea es hacer un ejercicio integrador, ¿cierto? Que pensemos en nuestro contexto, que pensemos en nuestra disciplina, en nuestra asignatura, pensemos en esta situación de pandemia, pensemos en cómo lo están pasando las y los estudiantes en sus casas, ¿cierto? Y también pensemos en los recursos y aplicaciones que vimos, ¿cierto? Como intencionar la reflexión, ¿qué podemos hacer? Exactamente. ¿Cierto? Bueno, ¿Qué contenidos podemos priorizar? ¿Qué contenidos podemos abordar? ¿Con qué recursos? ¿Cierto? Bueno, en honor al tiempo, justamente como señalaba Rocío, queremos invitarles a hacer esta actividad, que es que ustedes puedan seleccionar uno de estos 3 atributos del sello, que es donde hicimos los ejemplos, y puedan dar ideas sobre qué actividad pertinente para su contenido y para su asignatura podrían utilizar y qué herramientas. Y aquí podrían poner tanto herramientas que saben usar o como herramientas que les gustaría aprender a usar, porque eso para nosotros también es un súper buen insumo para poder definir cuáles son aquellos elementos, aquellos tutoriales o aquellas instancias de formación que necesitarían un poquito más de apoyo. Entonces, los vamos a invitar a que puedan entrar a este Padlet. Yo les voy a poner en el chat inmediatamente el link, justamente tal cual como está pidiendo Rosana. Entonces, es que puedan entrar al Padlet ahora y podamos ver cómo va funcionando. Vamos a subir todo, vamos a dejar todos los recursos disponibles, ¿ah? Así que no hay problema con eso. La sesión se está grabando, por si alguien quiere volver a ver. Y las PPT las podemos enviar, no hay ningún problema con eso, de hecho se las podemos enviar de inmediato. De hecho se las puedo enviar ahora mientras ustedes están trabajando en el Padlet, se las puedo mandar por el chat si internet me lo permite. Ya, entonces ahora por favor entren al Padlet, no sé si ya están entrando. Ya están entrando, efectivamente, hay hartas cosas. Si hay alguien que necesite que los contactemos por alguna situación en particular, también por favor deje su mensaje y yo voy a intentar enviarles ahora por el chat el PPT. ¿Estamos vivos o no? Están trabajando, yo los veo que están trabajando. Voy a proyectar el ¿Estamos Padlet. vivos o no, Daniela? Sí. Hay mucha concentración, eso es lo que pasa. Están trabajando, yo veo el Padlet que crece y crece. Así que lo voy a proyectar en un segundo. Estoy tratando de compartirles el PPT de inmediato para los que lo estaban pidiendo. Yo no encontré, no me llegó el... Está en el chat. El link está en el chat. De nuevo. Ah. Ahí va. Por favor. Sí. Aquí en la autonomía, colaboración y uso del lenguaje están saliendo ideas bastante interesantes. Revisión de texto y preguntas por Moodle, lectura con Perusall, mi preferido Perusall, discusión de aplicación de las estadísticas de la ciencia de la salud. O sea, en esa línea tenemos mucha información a propósito de lo que pasa en la pandemia. Talleres sincrónicos aprovechando la herramienta de salas de Zoom, esa es muy buena. Permite la retroalimentación y pasearse, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Por las distintas salas. Usar Trello, ¿cierto? Aprendizaje basado en problemas o en proyectos, ¿cierto? El ensayo colaborativo a través de Perusall, ¿cierto? La revisión colaborativa, evaluación de pares, los trabajos grupales en Zoom, ¿cierto? H5P, Dani, mira. Parece que estamos al debe, ¿cierto? Con la creación del tutorial. Yo ya lo agendé como un pendiente importante.
era una pincelada, pero podemos recuperar, hay muy buenos recursos dando vuelta. Sí. Bueno, les mandé por el chat el PPT para los que lo estaban pidiendo. A veces, por alguna razón, los PPT, no sé, después no logran acceder. Ya se los envié por el chat, así que lo pueden descargar sin ningún problema. Ángela tiene la mano arriba. Ángela. Geraldine por el chat nos comenta que crear PowerPoint con slide. Hace 2 semanas hubo un mini taller de la red de aprendizaje activo sobre el uso de slides. También creo que está el video, así que si ustedes revisan la página web de la red de aprendizaje activo, ahí hay también mucho material. Así que como focalizado en el uso de slide y su vinculación con las presentaciones de PowerPoint. No, Ángela dice que fue un error. Ah, ya. Bueno, si ustedes ven acá, está proyectado ya el Padlet, hay demasiadas actividades, está muy interesante. Por ejemplo, tenemos actividades para fomentar la autonomía, tenemos la lectura con Perusa, la actividad sincrónica, los foros, discusión de aplicaciones de estadística para la ciencia de la salud, muy contingente además. Tenemos, por ejemplo, los talleres sincrónicos aprovechando la herramienta de salas de Zoom, Perusa, el roleplay. ¿Les gustó la actividad del texto en 100 palabras? Pueden copiarla, nomás no hay problema. Debate, Dani, de creencias convergentes y divergentes. Debate de creencias convergentes y divergentes, qué buena. El texto, por ejemplo, dar textos con errores para que lo corrijan, microensayos con feedback. Bueno, acá hay muchísimas actividades, muchísimas ideas. Si todavía hay algunos que sienten que no están tan claros aún sobre qué actividades, lo mejor, bueno, no sé si uno puede dar una recomendación, pero a veces no es necesario generar tantas actividades como lo importante es generar a lo mejor una, pero que sea lo suficientemente precisa. Y para eso tenemos tanto herramientas disponibles en la red, miles, pero también tenemos herramientas disponibles en nuestro campus virtual, que aunque es más pequeño, más acotado, pero nos da muchas posibilidades. Lo importante es que busquemos espacios de encuentro para que los estudiantes puedan aprender ya no solo a partir de lo que el profesor pueda exponer, porque lamentablemente la presencialidad remota no lo hace tan fácil ni tan amigable. Entonces, tenemos que buscar formas de hacer que ese tiempo, esa metodología de aprendizaje le dé pie también a otras para que efectivamente los estudiantes puedan desarrollar estas otras actividades y como veíamos, a partir del aprendizaje de elementos de contexto, de elementos actitudinales, se pueda abordar los contenidos perfectamente bien de los cursos, ¿ya? La decisión de cómo ordenarlo, de cómo trabajarlo, evidentemente es de cada uno de ustedes, pero acá lo que nosotros buscamos es mostrarles posibilidades. La elección final siempre va a ser del experto disciplinar, pero nosotros estamos acá para poder darles posibilidades, abanico de herramientas, y además para que ustedes entre ustedes mismos puedan ir generando ideas, generando recursos, por ejemplo, el hecho que en el mismo chat ya vayan mandando los que a lo mejor conocen más de una herramienta que otros puedan apoyarse, y eso es muy interesante, que podamos construir comunidad finalmente, y nosotras estamos como profesionales de la Unidad de Innovación Educativa al servicio de eso. Así que no sé si alguien tiene algún comentario final, tenemos 5 minutos que podemos dar alguna palabra, si es que alguien quiere hablar, decir algo. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a poder mirar el chat. El PPT lo mandé al chat, pero lo puedo volver a mandar. Ay, me equivoqué y se lo mandé a alguien en privado. Perdón. Hola Daniela, es Cristian Espinola por aquí. ¿Puedo hablar en vez de escribir? Sí, Cristian, por supuesto. Estamos acá. Hola Daniela, Rocío, muchas gracias por todo lo que nos enseñado, porque realmente es súper útil e interesante. Hasta entretenido. O sea, yo creo que todos los profesores y profesoras nos queda poco tiempo en este momento en las casas, igual que a ustedes. Estamos todos un poco con hartas cosas. Pero es entretenido aprender cosas nuevas porque también nos da una variedad mayor de opciones de trabajo para que nuestra innovación, nuestro aprendizaje un poco obligado en este contexto,
se vuelve un poco más también dinámico y entretenido para nosotros mismos, los propios. Entonces, gracias, de verdad. Mi pregunta va a lo siguiente. Yo soy profesor del Departamento de Deportes y nuestros cursos son prácticos. O sea, yo hago una clase de actividad física virtual. Entonces, la complejidad es un poco mayor en el sentido de que, ¿cómo logro hacer, uno, o que la gente se mueva, o que la gente haga ejercicio, ya que la mayoría no está prendiendo sus cámaras, no está esa confianza de prender una cámara y mostrar un ejercicio en línea, en directo? Algunos lo hacen, otros no. Pero estamos todos los profesores preocupados en ver si efectivamente las personas están haciendo bien las cosas, si se están un poco cumpliendo los objetivos nuestros, de que la persona haga actividad física, haga ejercicio, sin los riesgos implícitos en el deporte o la actividad física. Entonces, el H5P que ustedes mostraron me abre una gama de opciones y quería saber si nos podrían enseñar para el departamento de deporte o un mini tutorial o algo explicado cuál sería la mejor actividad de H5P que nos podría facilitar el trabajo. Veo que hay un sistema como de plantillas en que muestra una plantilla y me respondería a la gente qué es lo que se atribuye o qué es lo que se debería hacer en torno a esa plantilla. O sea, veo hartas opciones, pero si nos pudieran enseñar sería genial, de verdad. Sé que están quizás cortas de tiempo y todo. Bueno, ahora en este momento no es posible, pero podemos ver alguna posibilidad. Pero efectivamente, por ejemplo, el H5P te da la opción de generar como términos pareados. Yo sé que eso es como extraño ya a esta altura, pero perfectamente también se puede hacer con imágenes. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, se me ocurre en este momento, sin ser especialista obviamente en la actividad física, pero a lo mejor un ejercicio bien hecho, no sé, una plancha bien lograda, versus una plancha mal lograda con los típicos errores, no sé, cadera al piso, guateada, en buen chileno. Entonces uno puede decir, mira, en realidad, si tú haces esto, vas a tener problemas en la columna, en la vértebra, no sé, en la lumbar. Entonces, perfectamente bien uno puede decir, por favor, o sea, a lo mejor yo entiendo que los estudiantes de pronto no quieran prender las cámaras, porque efectivamente cuando uno prende la cámara, abre el espacio íntimo, o sea, claro. Es evidente. Pero a lo mejor les puedes pedir una foto, a lo mejor les puedes pedir un video, que puedan construir, por ejemplo, el ejercicio bien logrado y el ejercicio mal logrado. ¿Cómo se hace mal? ¿Cómo se hace bien? Cuando uno hace eso, a lo mejor lo puede entender mejor. Y eso podrías a lo mejor pedir a los estudiantes que te manden esas imágenes y tú puedes construir un instrumento después en H5P donde los mismos estudiantes podrían ir viendo. O podrían ir mirando un ejercicio bien logrado hecho por ellos y otro que a lo mejor también está bien logrado y puedes sobreponer preguntas como esta que estábamos viendo hoy en día, que diga, bueno, el ejercicio está mal aquí, está mal, ¿por qué? Porque tiene mal puestas las manos, porque tiene arqueada la columna, porque está dando mucho peso a la rodilla, no sé. Se me ocurren cosas así. A lo mejor podríamos ver con algunos tutoriales específicos actividades que pudiesen responder mejor a esa demanda súper específica y particular. Pero creo que entiendo que es muy difícil enseñar actividad física o algún deporte de esta forma. Evidentemente, es como, hay algunas cosas que sí se pueden virtualizar, pero hay otras que lo complejizan, si eso es evidente. No podemos pensar que todo se va a hacer 100% virtual y va a ser perfecto, va a ser mejor que la presencialidad. Pero a lo mejor se pueden generar este tipo de recursos que podrían ayudar a los estudiantes. Sobre todo, por ejemplo, pensando si algunos de estos estudiantes van a ser profesores de educación física y su trabajo principal va a ser promover la actividad, la salud y promover que los estudiantes hagan buenos ejercicios, que dominen bien el sistema locomotor, etc. Entonces se me ocurre algo así en esa línea. Lamentablemente ahora no da el espacio por los tiempos, pero podríamos a lo mejor hacer algo más acotado más adelante. No, sí, me queda súper claro. De hecho, me diste otra idea que quizás dentro del H5P la mejor alternativa es usar los verdaderos y falsos. Mostrar imágenes y que ellos me vayan respondiendo verdaderos y falsos y se los dejo puesto en sistema para que ellos lo respondan cuando quieran. Súper buena opción. Sí. Sí. Cristian, y lo que también pasa es con videos. Sí, estamos todos los profesores grabando videos. De hecho, yo tengo como 60 videos ya subidos a YouTube y a U virtual. Estamos todos los profes grabando videos como locos para que la gente entienda los ejercicios, los ejecute bien. Pero también yo estoy visualizando la herramienta para lograr que mis colegas tampoco se desanimen, se frustren, porque para nosotros que estamos acostumbrados a hacer un aula abierta, un espacio físico, un terreno de juego, una sala de gimnasio, que la gente no te haga un biofeedback es súper complejo de asimilar. Y están la mayoría de los profesores también un poco y profesoras achacadas y achacados porque resulta que no estás teniendo esta interacción habitual. Entonces, ¿cómo logramos también nosotros hacer que esta
gama de opciones nos entrega un poco del feedback por parte del alumno, ya sea corporal, emocional o hablado, aquí está la herramienta, porque con H5P yo veo que tengo muchas más opciones para ir solucionar eso. Se los agradezco mucho, de verdad. Bueno, nosotros Ahí. agradecemos, Cristian, tu comentario. Esperamos de verdad que esta instancia, en este día tan frío, que daban pocas ganas de levantarse, es que efectivamente este día, esta sesión, les ayudara de alguna manera. Nosotros estamos permanentemente tratando de construir recursos que sean lo más apropiados para las necesidades diversas. La comunidad de profesores de la universidad es muy diversa, no solamente en términos de jerarquías, contratos y esas cosas, sino que también en términos de lo que se enseña. O sea, acá hay profesores, y algunos los conocemos, algunos enseñan química, otros enseñan ciencia de la actividad física, otros enseñan temas de arquitectura. Por lo tanto, es muy difícil dar ejemplos que sean así, pero completamente pertinentes para cada uno de ustedes. Pero lo que nosotros intentamos hacer es mostrar diversidad, y a lo mejor eso les permite quizás ir sacando ideas, o conocer a lo mejor a un colega que pueda tener una buena idea de algo, y así fomentando esta comunidad universitaria en este contexto tan complejo, donde evidentemente el encierro y el distanciamiento le afecta a nuestros estudiantes, pero también nos afecta a nosotros. Así que, bueno, intentamos también hacer un espacio agradable, bueno, no alcanza a ser de contención, pero agradable al menos, para sobrellevar este periodo tan complicado. Así que, y ahí quedarse. les damos muchas gracias a ustedes. ¿Puedo hablar, por favor? Perdón, ¿alguien habló? Sí. Sí, Fernando Sandón. Hola, Por profesor. supuesto. Hola. Cuéntanos por acá. Mira, lo que pasa es que hay dos preocupaciones. Una es la distinción entre espacio sincrónico, asincrónico, y en el asincrónico, en el fondo, ustedes lo dividen en tareas asincrónicas y trabajo autónomo o complementario. Y yo creo que ahí no nos estamos poniendo en el rol de los estudiantes que están en paro actualmente y que una de sus reivindicaciones justamente es que están sobrecargados de trabajos en las casas. Todos sabemos además que los primeros días de teletrabajo uno los hizo ordenaditos, en fin, pero que la mezcla con las tareas cotidianas de la casa son tan grandes que de repente uno no se da ni cuenta y son las 12 del día y no ha hecho lo que iba a hacer a las 10, por decirlo de una manera caricaturesca. Entonces, esto visto desde los estudiantes, tampoco es deseable para ellos tener esa sobrecarga de trabajo. Quisiera que una reflexión respecto a ese tema, de cómo, en el fondo, alivianar la demanda hacia los estudiantes de trabajo autónomo o de trabajo asincrónico, entendiendo que al final ellos tienen que comportarse como adultos también en el sentido de elegir y decidir qué cosas van a hacer de la batería de opciones que los profesores les van dando. Ese era Fernando, voy a recoger la palabra, considerando que nos quedan solo 4 minutos, pero voy a recoger la palabra y la inquietud, que efectivamente es muy pertinente la salvedad que usted está haciendo, porque evidentemente no podemos pretender que nosotros tampoco, a ver, sincerémonos, ¿ustedes pueden trabajar sin parar en este contexto si no sabemos lo que está pasando afuera? A mí por lo menos me pasa que también me complejiza y me conflictúa en lo emocional, en lo psicológico eso. Entonces, efectivamente, tenemos que ver, evaluar cómo podemos generar los mejores procesos de aprendizaje en este contexto particular, difícil, arduo, que va a cambiar parte importante de cómo nos relacionamos de ahora en adelante, probablemente. Entonces, cuando nosotros hacemos la distinción entre sincrónico, asincrónico y autónomo, es justamente para que podamos pensar en lo que le estamos pidiendo efectivamente a los estudiantes en términos de tiempo de dedicación. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que estamos evaluando, ya, porque una cosa es que si lo hablamos como en clave presencial, un curso tenía, no sé, 4 hoteles, ya, entonces tenía 4 horas presenciales y ya el resto del estudiante veía cómo lo resolvía. Aquí estamos siendo responsables del proceso, voy a ocupar un concepto como un poco de clínica, como paquetizado. Entonces estamos hablando de
primero, la presencialidad remota, lo asincrónico, que también va con directa vigilancia, y lo autónomo, porque efectivamente los estudiantes de alguna manera igual hacen un trabajo autónomo, tendrán que leer el libro, tendrán que hacer los ejercicios, y eso sin necesariamente que esté controlado o supervigilado por alguien. Fernando, a mí me parece que su pregunta es súper relevante. Creo que sobrepasa este espacio y sobrepasa el tiempo que tenemos hoy, pero quiero invitarlo al curso, a la escuela. Si no puede participar en la escuela completamente, podríamos dejar algunas sesiones o unos cursos específicos de eso, porque la pregunta que usted plantea se ha planteado en varios workshops anteriormente, porque efectivamente es una preocupación sobre cómo administro esto para, por una parte, tener un curso del nivel que corresponde, estamos formando profesionales, no se nos puede olvidar, pero al mismo tiempo no pasar máquina por encima de nuestros estudiantes. Y eso ahí, Daniela, que es complejo. Lo ideal sería quedarse como con dos conceptos. Priorizar, ¿cierto? Es decir, qué es lo fundamental que debo abordar ahora y en una lógica súper situada con lo que está pasando, y también como empatizar desde lo que decían por aquí en el chat, desde planificar, comentar, preguntar los horarios, las actividades. Yo creo que eso. Yo creo que para ir cerrando ya nos tenemos que quedar con la idea de lo importante de la contextualización, tanto a nivel curricular, ¿cierto? La selección de los contenidos como también las metodologías. Y pensando, como dice Girux, en el docente, ¿cierto? Y en la docente como un tomador de decisiones, como pensando críticamente en nuestro contexto, ¿ya? En esa línea les dejamos abierta la reflexión de qué decisiones pedagógicas, ya sean curriculares o metodológicas, tenemos que tomar para abordar este contexto, ¿ya? Así que muchas gracias a las y los profesores, ¿cierto? Rocío, disculpa, solamente es que hay un profesor que está con la mano arriba, virtual y en cámara. Sí, sería la última palabra que podríamos dar. Jairo, te pedimos que puedas dar tu comentario de manera acotada, pero por favor no te quedes con la palabra pedida. Acotadito. Yo agradecerle, estuvo muy interesante y además conocí herramientas que no había conocido, y yo sugería también la posibilidad de que la UNIED pudiera tener una especie de repositorio de este tipo de herramientas con manuales, ¿verdad? Estamos trabajando para usted ahora, de verdad. Sí. Va a estar listo la próxima semana. Ya. Yo les puedo mandar ahora un documento que se hizo hace algún rato sobre herramientas digitales. Se los voy a mandar ahora por el chat, que habla de Perusall y habla de Trello y de otras que comentamos hoy día, ¿ya? Y se los vamos a mandar también por correo cuando les lleguen los materiales. Así que... Pero estamos trabajando en un paquete donde esté todo, cosa que ustedes no se tengan que perder, porque efectivamente hay muchos recursos ya, sí. Hay muchos recursos construidos por nosotros, muchos recursos construidos por ustedes, han habido profesores muy generosas que han elaborado materiales, han elaborado tutoriales, los han puesto a disposición, pero nos cuesta pillarlos de repente. Entonces estamos trabajando ahora en este momento. De hecho, yo termino esto y me pongo a trabajar en eso de cabeza para que a partir de la próxima semana, idealmente, pueda estar disponible muy fácil para ustedes y puedan encontrar todo ahí sin tener que estar navegando o perdiendo tiempo en abrir muchos links, muchas páginas, que eso también es un tiempo valioso. Cuando uno busca información, invierte mucho tiempo. Entonces, la idea es facilitarles lo más posible eso. Así que, Jairo, gracias de todas formas por la preocupación y gracias porque nos da la posibilidad de recordar que este material se está construyendo ahora y que lo tendremos disponible muy pronto. Ahí les mandé el documento por el chat para que puedan revisarlo. No sé si se ve. Debe estar cargando. Sí, está pensando. Sí. Ahí está, ahí creo que se mandó. Así que para que puedan revisarlo. Bueno, y además está decirles que cualquier duda que tengan nos pueden contactar directamente. Bueno, en el PPT estaba mi correo y el de Rocío, pero ustedes ya nos conocen, daniela.maturana@usach y rocío.almendras@usach. Nos encuentran si es que tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Bueno, y seguiremos haciendo las actividades que están programadas, así que los esperamos que puedan seguir participando. Muchas gracias.